Vamos a conversar en esta recepción del Shabbat de un tema que empezamos a hablar el otro día, que es la Teshuvá. Es un tema que nos va a acompañar durante todo el mes porque es el mes de la Teshuvá y en realidad es un tema que tiene muchas aristas. Entonces hablamos el otro día de la Teshuvá como respuesta. Hoy día vamos a ver otro aspecto. Dijimos ese día que la Teshuvá tenía tres ideas cuando uno la definía. Una era respuesta, otra era solución, refería a un problema, y otra es el arrepentimiento. Entonces hoy día vamos a conversar sobre la Teshuvá como solución. ¿Qué significa eso de la Teshuvá como una solución? Entonces, dice, la Teshuvá significa también dar solución a un problema. Entonces, uno se pregunta, ¿qué problema? ¿Con qué problema se puede relacionar la Teshuvá? Si ya hay que unirla con la acepción pasada, que era dar respuesta, entonces aquí ya está hablando, además de dar una respuesta, es solucionar un problema. Entonces la pregunta es, ¿de qué problema está hablando? ¿Cuál problema? Y se refiere a los problemas pendientes que tenemos con el Padre y con nuestro prójimo. Entonces este mes es un mes para ver qué cosas pendientes hay en nuestra vida con nuestro prójimo. Se refiere a disputas, divisiones, peleas. ¿Qué cosas uno tiene pendiente con alguien? Se refiere a las transgresiones a la Torá que hayamos hecho durante el último año. Las transgresiones se refieren a acciones que uno haya hecho en contra de la ley del amor, en el fondo. ¿Qué cosas puedo haber hecho yo contra mi prójimo durante estos últimos 12 meses que son la Teshuvá? Uno no hace una revisión de toda su vida, hace una revisión de los últimos 12 meses y ahí uno ve ¿qué tengo pendiente con alguien? Tengo algo pendiente con mi mamá, a lo mejor en algún momento peleé con ella y le dije cosas feas y desde ahí quedó la relación quebrada, o con mi mamá, con mi papá, con mi esposa, con mis hijos, algo quedó quebrado, hay algo pendiente, hay algo que tengo que reparar, esa es la idea, algo que tengo que resolver. Está muy parecido a lo que hablamos ayer del Shem, que vimos ayer del Padre Nuestro. Entonces, este sexto mes es para revisar las distintas como aristas de la vida de uno. Entonces, como es un mes entero, uno puede ir repasando. Por ejemplo, si dice la Teshuvá tiene que ver con solucionar problemas que estén pendientes con alguien, tú puedes empezar. Entonces dices, voy a evaluar estos días cómo está mi relación con mis hijos. Si veo honestamente que tengo algo pendiente, tengo que dar un paso y moverme, y eso ya es la Teshuvá, es la respuesta de ir a solucionar eso. Pedir perdón, por ejemplo, reparar. Después vamos a ver más adelante, la otra semana, los 7 pasos de la Teshuvá de acuerdo a la Kabbalah nazarena, pero entonces tenemos que tener claro cuáles son las ideas generales que este tema abarca. Entonces aquí tenemos esta idea de solucionar problemas pendientes. ¿Qué cosas están dificultando la relación con alguien? ¿Qué barreras se crearon producto de un disgusto y que aún están de pie? Esa es la idea, ¿cierto? A veces uno se pelea con alguien y dice, ya, no le hablo más. Entonces, y lo primero es que uno levanta una barrera, no le hablo más, ¿cierto? Bueno, generó esa barrera, después esa barrera puede caer, pero a lo mejor no cae. A lo mejor se mantiene ahí y entonces el sexto mes es para ver o para derribar esas barreras, porque esas barreras finalmente no nos sirven. ¿Qué cosas tengo que resolver o aclarar? Entonces, aquí la idea es
repasar los siguientes ítems, que son los más cercanos, por ejemplo. ¿Qué cosas tengo que resolver o aclarar con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, con mis hermanos, con mis amigos, con mi jefe, con mis compañeros de trabajo, etcétera? Eso es como lo más inmediato que uno tiene. ¿Qué energías tengo que disolver para que vuelvan a fluir nuevamente en forma correcta la luz en esa relación? Entonces, hay energías que uno tiene que disolver, no sé, por ejemplo, la rabia. Suponte que si uno se dañó esa relación producto de una rabia, esa es una energía que se ha ido manteniendo, uno la puede haber mantenido, la alimenta, sigue estando ahí, y eso tiene que disolverse en algún momento. La energía del sexto mes trae toda la característica energética del sexto mes, es justamente una ayuda para que uno pueda disolver y restablecer todo ese tipo de relaciones. Si lo unimos también con el código que vimos ayer de Aleph, Vav, Mem, este Om hebreo, es el código apropiado para restablecer eso. Entonces, eso lo pueden repasar en la clase de Padre Nuestro de ayer. Cuando no se solucionan los problemas, la energía se estanca en nuestra vida. Entonces, supongamos que efectivamente durante los últimos 12 meses se produjo un distanciamiento, se rompió una relación. Bueno, si eso yo no lo resuelvo, se va a estancar esa energía. Uno se puede engañar si quiere, en el sentido de meterlo debajo de la alfombra y decir, bueno, ya, como que no se olvida, pero en realidad es un autoengaño, porque esa energía queda en mí, queda en mi aura, en mi conciencia, y se estanca. Mientras yo la quiera mantener ahí, se mantiene ahí y finalmente se estanca. Lo mismo que pasa con un agua estancada. ¿Y qué pasa con un agua estancada? Se descompone, se pudre, se descompone, ¿cierto? Se pierde entonces la pureza de esa agua. De la misma manera, la energía estancada en nosotros se pudre. Hay una parte de nosotros que se va entrando en una descomposición. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Se pierde armonía, se pierde paz, se pierde incluso salud. La vasija se estrecha. Con todas esas energías, pensemos en energías estancadas que van quedando dentro de nuestra vasija. La vasija se estrecha, y si se estrecha la vasija, recibe menos luz, o sea, pierde su capacidad de recibir la luz, porque está muy llena de otras cosas, de esta energía estancada, fruto de estas relaciones rotas. Entonces, todo eso, finalmente, si voy recibiendo menos luz, va haciendo que la vida sea más infeliz. En el peor de los casos, una vida sufriente. Pero, como ayer veíamos, ¿cierto? Siempre hay una besorá, una buena nueva, y toda esa energía estancada se puede disolver con la teshuvá, si es que uno tiene la honesta intención, es honesto consigo mismo y pone todo de su parte para que eso ocurra. Entonces, para poder hacer una buena teshuvá hay que hacer una buena evaluación. Hablábamos el miércoles que es un mes de autoevaluación. Entonces, si uno quiere al día primero del séptimo mes estar con todas las energías limpias, como volver a cero en ese sentido, tiene que hacer en este mes una autoevaluación, ver honestamente si hay algún tipo de estas energías, honestamente, si no hay, no tiene que inventarse nada. No se trata de estar inventando conflictos con alguien, pero
pero honestamente, porque en el fondo el sexto mes y la Teshuvá es una posibilidad de una gran purificación en función de las energías poderosas que van a entrar en el séptimo mes, dentro de las cuales está, para la tradición cabalística, el nacimiento de Yeshua. Entonces hay mucho por venir en el séptimo mes, que la idea es tener la vasija lo más pura posible para ese momento. Entonces la Teshuvá es un trabajo espiritual para resolver todas las cosas pendientes. Es un tiempo para ponerse en la buena con el prójimo. Es un tiempo para perdonar. Es un tiempo para liberarse de toda energía sucia y densa. Es como una gran purificación o una gran liberación de cachureos inservibles que cargamos y que nos dificultan el camino. ¿Cierto? No hay nada peor que una pieza llena de cachureos que apenas puede abrir la puerta para entrar, ¿cierto? Al final lo único que pasa en esa pieza es que es un desorden y la energía está estancada, no encuentra nada, se pierde todo y al final es una pieza inservible. Bueno, así puede pasar con esta cantidad de energías que uno puede empezar a cargar como cachureos que no sirven para nada. Es el peor negocio en realidad tener estas energías a cuestas. Claro, en algún momento uno lo hace como una, entre comillas, sobrevivencia cuando acaba de pelear con alguien, pero no puede mantenerlo por mucho tiempo. Entonces, esta idea de ponerse en la buena este mes está perfectamente señalada en el texto de la Buena Nueva de Mateo, o Besorá de Matillahu, que dice así: si recuerdas que tu hermano tiene alguna cosa contra ti, ve a tu hermano y reconcíliate con él. Resuelve pronto la disputa con tu demandante, mientras estás en el camino hacia el tribunal. No sea que te entregue al juez y el juez te entregue al policía y te arrojen a la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Este texto es de Matillahu 5, 23, 26. Anótenlo porque también este es un texto para trabajar en la Teshuvá. Mateo 5, 23, 26. Aquí este texto está hablando varias cosas que tienen que ver con este mes y con la energía de la Teshuvá. Este es el mes en el cual uno va en camino, podríamos decir. El camino es la vida, pero específicamente este mes es el camino en el cual uno va hacia el tribunal. Y tú vas caminando en el fondo con tu demandante hacia el tribunal. ¿Cuál es el tribunal? El primer día del séptimo mes. Ese es el tribunal. Vamos a ir hablando de las energías del séptimo mes, pero anticipemos un poquito. Entonces, vamos caminando hacia ese día. Ese día va a estar el juez. El padre va a estar en su característica de juez. Durante el sexto mes, el padre está en su característica de gran misericordia. Pero el primero del séptimo mes adopta su energía de juez. Entonces, vamos caminando este sexto mes por el camino con nuestro demandante. Entonces dice Yeshua: ponte en la buena, reconcíliate con él pronto. Pues, si recuerdas que tu hermano tiene alguna cosa contra ti, ve a tu hermano y reconcíliate con él. Resuelve pronto la disputa con tu demandante. Mientras estás en el camino, mientras estás en este mes, no sea que te entregue al juez, es decir, que venga el día primero y el juez te entregue al policía. El policía son las fuerzas del karma, y te arrojen a la cárcel.
la cárcel es ya que se decreta que ese karma venga sobre ti. Entonces, en verdad te digo que no saldrás de ahí, es decir, vas a tener que vivir todo ese karma hasta que hayas pagado el último centavo. Entonces, si uno quiere no pagar esa deuda kármica, tiene el 6º mes para ponerse en la buena con su demandante. ¿Qué es su demandante? Porque en fondo si yo le hice algo malo a alguien, ese, el día primero, va a decir, oye, padre, Yohanan me hizo esto. Además, nuestro fiscal, que va a estar contra nosotros, es el Satán. Entonces va a decir, sí, yo lo vi, yo soy testigo de que él le hizo esto. Entonces, ese día el fiscal, el Satán, va a poner en la mesa todo lo que nosotros hemos hecho mal. Entonces, ¿cuál es la estrategia que tenemos que hacer nosotros ahora? Borrar todo. De manera que el Satán, cuando saque el libro, el primero, no haya nada escrito. ¿Cómo lo podemos hacer? Haciendo la teshuvá. Haciendo los 7 pasos de la teshuvá que vamos a indicar en el próximo encuentro. Y entonces, cuando llegue ese día y estemos frente al juez, el primer día del 7º mes, estemos limpiecitos, no haya nada, por lo tanto, no hay una sentencia kármica que venga con nosotros. Entonces, este trabajo de la teshuvá realmente, por una parte, es un regalo, es un tremendo regalo, pero no es un perdonazo. No es que uno no haga nada. Hay un trabajo que nosotros tenemos que hacer y ese trabajo es el que se llama la teshuvá. Lo que sí, hay una promesa grande que es la que estaba indicada acá, que si uno hace su teshuvá, entonces se borra esa energía. Entonces, no hay que entenderlo como un perdonazo superficial, como decir, ay, bueno, perdóname. No, no solamente eso, es un trabajo profundo que hay que hacer. Entonces, es una oportunidad extraordinaria para limpiar toda la energía negativa y eliminar las consecuencias kármicas de esas energías negativas. De lo contrario, toda esa energía negativa se transformará en un karma que tendremos que pagar, se va a decretar la sentencia y tendremos que pagar durante el ciclo que comienza a partir del 1º del 7º mes. Entonces, esa es la relación que tiene la teshuvá con esto de solución de problemas. Y lo unimos con la teshuvá como respuesta, ahora le agregamos este elemento, la teshuvá como solución de problemas, de estas rencillas con el prójimo. ¿Tienen alguna duda con respecto a este punto de la teshuvá como solución de problemas? Sí. Yohanan, yo he escuchado a veces decir que si alguien se sintió herido con algo que hiciste, basta con que esa persona se haya sentido herida para que sea una razón para que tú te disculpes. ¿Es así en la Kabbalah también? No. Bueno hacer esa aclaración. Las transgresiones de las cuales uno hace teshuvá son las transgresiones a la Torá, no a las interpretaciones del ego de la otra persona. Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, puede ser que a mí la Torá me indique aplicar rigor con una persona que está actuando mal, por ejemplo. Entonces voy yo y aplico rigor, geburá justa. Y la persona en su ego se siente totalmente ofendido
y herido por lo que yo le dije y me hiciste daño, me dice la persona. Eso, si objetivamente no hay ninguna transgresión a la Torá, sino que se actuó en justicia, de eso no se pide perdón, porque eso es una interpretación desde el ego que hace la persona. Entonces tiene que ver, lo que uno evalúa es, o lo que tiene como referente, es la Torá. Y vamos a... cuando hablamos de la Torá, no es toda la Torá. Vamos a decir que es las 10 palabras o los 10 mandamientos, la regla de oro, es decir, hacer al otro, al prójimo, lo que quiero que hagan conmigo, y el mandamiento principal del cual se desprende la regla de oro, que es el amor al Padre y el amor al prójimo. Entonces, eso es, no hay que buscar en todos los otros detalles, enfocarse en eso primero. Me he apropiado de bienes del prójimo, o sea, no robarás, ¿cierto? He mentido, he calumniado, he inventado cosas, he pelado mucho a alguien, he hablado mal del prójimo, he codiciado mucho el dinero y me he ido por allá, he deshonrado a mis padres, no me he preocupado por ello. Entonces, me he olvidado del Creador, no lo he reconocido ni consagrado el tiempo que requiere, etc. Entonces tú te vas pasando por los 10 mandamientos, que son tecnología de conexión, y ahí uno va viendo. Entonces, pero objetivo, no hay que confundirse con la sensación que una persona pueda tener en base a lo que uno ha hecho. Esto es en relación a la Torá. Sandra dice: si alguien tiene una actitud que me hace pensar que está molesto conmigo, pero no tengo idea qué puede ser y es solo un conocido, ¿debo preguntar a esa persona qué le pasa? No, tienes que preguntarte tú si le hiciste algo. Tienes que preguntarle tú primero si le hiciste algo, si no puede pasar lo mismo que estábamos hablando en la respuesta anterior. Ahora, pueden pasar dos cosas. Que uno también sea inconsciente y no se haya dado cuenta y haya actuado mal inconscientemente. Y ahí sí podría servir que la persona te hiciera como de retroalimentación y uno le pregunta si, oye, tú estás distanciado de mí, ¿por qué? Y ahí uno puede decir, bueno, es que tú hiciste esto. Y ahí uno puede decir, pucha, en realidad no actué bien. Pero primero tienes que evaluar tú. Entonces, claro, ahí va a depender, siempre estas respuestas no son blanco-negro, tienen que ver con la conciencia de la persona. Si tú tienes una conciencia en la cual ha ido entrando cada vez más en la Torá y tienes claro el camino, bueno, vas a poder verte mejor. Si no hay tanta conciencia de eso, te ayuda ahí mucho el prójimo en ese sentido. Pero siempre hay que ver las dos partes, pero con sabiduría. Si no, uno puede empezar a pedir perdones porque el otro se siente mal, o no pedir perdón porque yo creo que lo hice muy bien y en realidad lo hice muy mal. Me pasó que por aplicar Yeburá hoy no me hablan. He tratado de reencontrarme con esa persona, pero sigue en la misma actitud. O sea, no cambia. Ya. Entonces, si tú aplicaste Yeburá y lo hiciste muy consciente, es decir, cuando lo hiciste, no lo hiciste con rabia, con ira, como venganza, como respuesta a algo que te hicieron, entonces tú aplicaste esa fuerza desmedida, claro, transgrediste la Torá. Pero si tú ves que realmente aplicaste la Yeburá desde el árbol de la vida y la persona entonces lo tomó mal, ahí ya no entra en la Teshuvá. Tú quédate en paz ahí. Ya es la persona que va a tener que hacer su desarrollo espiritual para que vea que fue su ego
el que cerró la relación ahí porque por su soberbia le pareció mal lo que le dijiste. Es muy común que cuando uno aplica Geburah, el que la recibe se sienta mal, se sienta ofendido, se sienta dañado, se sienta atacado. Ese nomás es el ego. Por eso cuando uno va a aplicar la Geburah siempre tiene que tener claro que no haya ira, rabia ni violencia. Que sea Geburah, que sea fuerza, pero ninguna de esas otras energías. ¿La Geburah bien aplicada implica usar palabras con amor? ¿La Geburah? Sí, porque la Geburah va acompañada del Gesed, que es bondad. La Geburah, cuando es del árbol de la vida, va buscando el bien del prójimo. Y ya si busca el bien del prójimo, es un amor. Lo que pasa es que el amor tiene distintas caras. La Geburah es una cara. Todas las sefirot del árbol de la vida son manifestaciones del amor. Es amor Keter, amor sabiduría, amor entendimiento, amor Gesed, amor Geburah, fuerza. Son todas expresiones del amor. Entonces cuando uno dice, tengo que aplicar Geburah con amor, es como pensar que la Geburah no tiene amor. Entonces lo que hay que entender es que las sefirot del árbol de la vida son 10 expresiones del amor divino. No es diferente. Nosotros la entendemos mal porque entendemos la Geburah a lo mejor con una connotación un poco negativa. O el amor como algo muy cariñoso. Claro, o el amor como una cosa muy melosa, muy dulzona. El amor tiene una cara fuerte, también. Andrés dice, ¿es solo perdón de situaciones de este último año o pueden ser situaciones de muchos años atrás que parecieran que ya no existen pero siguen ahí? Sí. Claro, yo dije de los últimos 12 meses porque eso es cuando uno todos los años hace la teshuvá, ¿cierto? Ahora, si alguien por primera vez va a hacer la teshuvá este año, bueno, va a tener acumulado, a lo mejor, claro, puede tener la agenda más copada porque no lo ha hecho antes. Entonces sí, aprovecha si es tu primera teshuvá que vas a hacer más en serio, puedes incorporar cosas que no has visto antes. Ya la gente que hizo su teshuvá bien hecha el año pasado, todo lo que trabajó el año pasado ya quedó resuelto, de ahí para atrás. Entonces sí, puedes incorporar otras cosas. Pero si uno tiene varias cosas, ¿sería bueno enfocarse solo en una como para no sobrecargar sus intenciones o en el fondo tratar de que este año quedar como totalmente limpio? La idea es quedar totalmente limpio. Por eso es un mes entero. Claro. La teshuvá es parte de una forma de vida. De hecho, todos los Shabbat son un momento en el que se puede hacer teshuvá y volver a cero. Pero, claro, uno dice el sexto mes es el mes de la teshuvá porque está toda la energía disponible ahí para eso. Pero lo ideal sería que siempre estemos haciendo teshuvá. Entonces, claro, si te pilla el mes con muchas cosas, uno puede decir, oye, pero tengo muchas cosas que resolver. Bueno, lo ideal, y por eso es un mes, es que aproveches ese mes justamente para resolver la mayor cantidad de cosas, de manera que cuando, como dice el texto, cuando venga ante el juez no haya nada. Entonces nada quede pendiente para el ciclo que comienza. Así que hay que hacerle empeño nomás con limpiar todo. Lo que sí hay que pensar, esto es importante, la teshuvá no se hace con la fuerza del ego, se hace con una fuerza divina que está muy disponible este mes. Las características energéticas del sexto mes, y vamos a llamarlo así, la actitud divina, por ponerle una palabra, la actitud divina durante el sexto mes es de mucha misericordia y mucha cercanía. Es como si el Padre realmente se acercara mucho para que uno pueda hacer la teshuvá. Entonces, desde el día 1 al día 30, el Padre baja de su trono
está al lado nuestro para guiarnos y acompañarnos en la Teshuvá y darnos su fuerza. Pero el día primero del séptimo mes, Él se vuelve a subir a su trono. Y ahí entonces Él va a tener ahora una actitud de juez. Y por lo tanto ahí va a predominar la Giburá de Él. Podríamos decir que el mes sexto es un mes de mucho Gesed divino. Hay que aprovecharlo. El Gesed divino está disponible de manera muy grande el sexto mes. Marianela dice, ¿puede bastar con reparar? Vamos a ver cuando veamos los 7 pasos de la Teshuvá, uno de los pasos es reparar, pero hay 6 pasos más. El juicio del primer día del séptimo mes también cae sobre las personas que no perdonaron, siendo que era un mes para pedir perdón y perdonar. Las personas que no perdonaron, no tenían que pedir perdón, sino que no... Claro. La Teshuvá, si yo hice algo, una transgresión a la Torá, hago mi Teshuvá, pido perdón. La persona que no perdona también genera una energía negativa. Entonces, sí. Si la persona no perdona, va a pasar al revés, ¿cierto? Entonces vamos a llegar al primer día. Entonces yo hice mi Teshuvá, me arrepentí, te pedí perdón, te dije cómo puedo reparar el mal que he hecho, lo reparo, pero tú no me perdonas. Bueno, va a llegar el día primero, entonces yo voy a decir, yo hice mi Teshuvá, fui y pedí perdón, pero no me perdonó. Entonces ahí le va a preguntar a otra persona, bueno, ¿y usted por qué no perdonó? Si la persona está haciendo su Teshuvá. Entonces sí se genera una energía negativa que le va a volver en contra. Estela dice, ¿en este mes se puede ayunar? Siempre se puede si uno quiere y lo siente necesario, pero es un mes, no está tan enfocado en el ayuno. Va a haber algunos días especiales donde se ayuna. Ahora, si tu alma, siguiendo la clase de ayer, si tú escuchas tu alma y sientes que tu alma te está diciendo que ayunes, lo puedes hacer. Lo que sí hay un ayuno que debería hacerse este mes, que es no generar más energía negativa. O sea, ayuno de la boca, ayuno de palabras, ayuno de acciones. Entonces, poder restringir en ese sentido el ego. El ayuno no solamente tiene que ver con el tema de la comida, tiene que ver con restringir el ego, y especialmente en el hablar y en las acciones egoístas. Pero ahora si tú me hablas de comida y tú sientes que lo quieres hacer, puedes hacerlo, aunque no está incluido como dentro del trabajo de la Teshuvá, pero puede ser hecho. Miriam dice, el Padre tiene un trono, yo creía que siempre estaba al lado nuestro. Tiene un trono, exactamente. Tiene un trono. El Padre tiene distintas caras. Claro, a veces uno tiene como una caricatura de que tiene un solo rostro. Tiene muchas energías, por eso tiene muchos nombres con los cuales uno los llama. Entonces, dentro de una de las atributos divinos está el de juez. Y como juez, en esta metáfora, se sienta en un trono de juez. Tiene una energía en algunos momentos del año donde actúa como juez. Y otras veces actúa de otra manera. Entonces, el primer día del séptimo mes, él asume todo su poder de juez. No significa que no esté al lado nuestro. Lo que pasa es que esos conceptos mentales que uno tiene porque sea juez ya no está al lado nuestro, no son divisiones que uno hace en su mente.
justamente se coloca como juez nuestro, podríamos decir, más al lado nuestro, porque dado que no fui consciente para darme cuenta de lo que tenía que cambiar y hacer teshuvá, no le queda otra que asumir ahora la cara de juez, justamente por amor a mí, para que me dé cuenta que no me doy cuenta. Entonces, por amor, él sube a su trono de juez. Entonces hay que quitarse estas caricaturas que porque está como juez, entonces ahora no está al lado mío, entonces ahora está con Gesed, ahora está al lado mío. Son cómo se va moviendo la energía. Cuando uno se acerca en el sexto mes, no es que se esté lejos los otros meses, se refiere a que el Gesed divino está actuando más. Después va a estar, ya si tú quieres, cerca. ¿Qué es lo que va a estar cerca? La energía de Geburá de él. Pero siempre es el mismo movimiento que está en la nota del amor, porque Elohim no se puede salir de esa nota. Entonces, sea el mes sexto de Gesed, o sea el mes séptimo, o el día primero, o los 10 primeros días del séptimo mes de Geburá, no significan que se aleje de nosotros o que no sea amor, es otra cara del amor nomás. Como tú cuando papá tienes que reprender a un hijo porque hizo algo malo y sí, duramente lo sigues amando igual, o sea, no, sí, ese día no dejas de amar a tu hijo porque tienes que ser severo con él. Exactamente, buen ejemplo. Sonia dice, si no puedo ubicar a la persona a quien debo pedirle perdón. Si tú haces todo lo posible por encontrar y no puedes, bueno, hiciste todo lo posible. ¿Sí? Se te contabiliza como mérito porque hiciste todo lo que estaba en ti para encontrarla. Pero lo más probable es que la encuentre. Claro, lo más probable es que la encuentre. Sí. Cuando uno tiene la intención de hacer teshuvá, dado que es un trabajo espiritual tan trascendente para el alma, si tú pones esa intención, pones en movimiento otras energías también, energías cósmicas, y dentro de esta es lo que hablaba del sexto mes, hay energías actuando que te van a favorecer la teshuvá. Entonces, a lo mejor el encontrarte con la otra persona en los otros meses podría ser más difícil, en cambio en el sexto mes va a ser más fácil. No se sorprendan si están haciendo teshuvá pensando en alguien y de repente se encuentran en la calle con, bueno, a lo mejor ahora no tanto por la cuarentena, pero que te encuentres o con la persona por, entre comillas, casualidad. Son las energías que se mueven en este mes. Exactamente, para ayudar a que uno pueda encontrarse con la persona. Sandra dice, ¿puede ser que su Gesed haya hecho volver a alguien hacia él después de años de distanciamiento? Puede ser que su Gesed, el del padre. Claro, sí, claro. Sí, la teshuvá es una vuelta. El Gesed del padre siempre nos está llamando para la vuelta. Es lo que estábamos hablando en la clase anterior de la llamada. Él siempre está llamando como Gesed y eso, ese Gesed es el que hace que uno vuelva. ¿Sí? Lo que pasa es que el castigo no existe en el plan divino. Es una consecuencia, es la puesta en movimiento de la ley de causa y efecto. ¿Sí? Cuando actúa la Geburá del Padre como un decreto de que venga una sentencia sobre uno, eso ya es cuando se han dado todas las oportunidades para que uno vuelva. Piensa tú la cantidad de oportunidades que uno tiene para volver. Para empezar, tiene todas las semanas un día para volver. Tienes los días de poder. En el caso nuestro, estos conocimientos de las letras. Entonces, tenemos demasiadas posibilidades para volver. Si aún así uno no vuelve, entonces se aplica esta Geburá, que es justamente para ayudar a que uno despierte. Pero nunca como castigo. Por lo menos en la Kabbalah, nosotros no hablamos del castigo divino, nunca. Más bien de la consecuencia
de nuestras acciones. Y de hecho, uno de los pasos de la Teshuvá es ese: hacerse responsable de lo que uno hace. Ayer había una pregunta muy interesante que decía: ¿dónde está el límite de escuchar tu intuición e ir en contra de la lógica? Es una pregunta muy interesante y muy frecuente. ¿Dónde está el límite de escuchar tu intuición e ir contra la lógica? Esta pregunta es muy profunda porque hay que preguntarse, bueno, ¿de qué lógica estamos hablando? ¿Dónde está el límite entre escuchar tu intuición e ir contra la lógica? ¿Ya? Entonces, la pregunta podría hacer pensar que la intuición necesariamente tiene que ir contra la lógica. Pero si lo analizamos de manera cabalística más profunda, ayer veíamos que la intuición es la voz del Padre o la voz del Mashiach, y que nos viene a través de la sabiduría de Jochma. Y la lógica, hay una lógica que es divina, que es la de Binah, que es la que decodifica en clave lógica la intuición. Decodifica en clave lógica la intuición. ¿Qué significa eso? Que toda intuición en el fondo es lógica. Lo que pasa es que viene a través de otro conducto que no es la lógica. Pero como viene del Padre, y el Padre es sabiduría, no puede venir del Padre algo ilógico, mal hecho, absurdo. No puede, ¿cierto? En su mente divina no cabe esa imperfección. Entonces, ¿qué opera ahí? Binah, que le da la lógica divina a esa intuición, y yo entiendo la racionalidad de esa intuición. Entonces, cuando uno hace la pregunta y uno dice, bueno, está la intuición y está la razón como peleando, en realidad esa razón que está peleando es la razón del ego. Porque siempre la intuición va a tener una racionalidad inteligente. ¿Y por qué? Porque la intuición necesita de Binah, es decir, necesita de un ejercicio intelectual racional para poder plasmarlo abajo. Entonces, cuando mi razón está peleando con la intuición, es solamente porque mi ruach no está conectado con la neshama. Eso hay que entenderlo muy bien, porque si no, puede uno pensar que nunca la intuición tiene una lógica. Y en realidad, si lo entiende cabalísticamente, hay una supralógica que está por sobre la lógica del ego, que siempre está actuando. Y esa supralógica que te permite decodificar racionalmente la intuición es lo que se llama Binah. Entonces, ¿dónde está el límite entre escuchar tu intuición y contra la lógica? E ir contra la lógica, no hay límite, no hay ir contra. Es ir a favor. Intuición y lógica de Binah van juntas. Ahora, si la intuición va en contra de la lógica del ego, da lo mismo. Da lo mismo. Entonces, no se confundan con eso y tengan paz con eso. Tengan paz los que tienen
los que tienen una intuición, los que tienen que tomar alguna decisión. A lo mejor alguien está con una situación que tiene que decidir algo muy importante. Y a lo mejor está sintiendo en el corazón una intuición profunda. Y a lo mejor se puede confundir pensando que eso es irracional o no es lógico. Entonces lo que tiene que hacer esa persona es darse cuenta que sí tiene una lógica, pero que no necesariamente es la lógica de la razón del ego. ¿La intuición habla con el miedo, ansiedad e impulsividad en acciones? No, jamás, ¿cierto? Por definición, es una muy buena pregunta porque este tema es un tema práctico, pero que puede llevar a mucha confusión. La intuición nunca habla con el miedo, ni con la ansiedad, ni con la impulsividad. Nunca, nunca, nunca. Eso tómalo como un principio. Porque por eso es tan importante entender lo que es la intuición. ¿Te acuerdas ayer cuando decíamos la intuición es la voz del Padre? Entonces, cámbiame la frase y si tú me dices la voz del Padre, la voz del Eterno, la voz de la sabiduría infinita, el amor del amor infinito, ¿habla con miedo? ¿Habla con ansiedad? ¿Habla con impulsividad? ¿Cierto que no tiene sentido? No es lógico. No es lógico, exactamente. No es lógico si tú me dices, ¿el Creador habla con miedo? No, es ilógico. Es ilógico. Entonces, ¿quién es el que habla con miedo, con ansiedad e impulsividad? El ego. Claramente es el ego. La voz de la intuición jamás va a venir con miedo, ansiedad o impulsividad. Y entonces, ¿cuándo las acciones tienen esa nota? Cuando uno se deja guiar entonces por el ego. Pero si tú te dejas guiar por la nota inicial de la intuición, tomando aquí la misma pregunta, la intuición es todo lo contrario del miedo. Entonces tú puedes decir, la intuición habla con seguridad, habla con, espérame, aquí está, con ansiedad, con paz, con tranquilidad, ¿cierto? Y con impulsividad no, te habla con una calma, una lógica incluso podríamos decir. No eres impulsivo, eres racionalmente espiritual. Eso es lo que se llama Binah. Entonces, es todo lo contrario. Siempre la siempre la intuición va a ir por aquí, por ahí, por esas notas. Entonces, tómalo como un principio. Por eso es importante cuando uno habla de la palabra intuición, colóquenle al lado voz del Padre, voz de Yeshua, y vean si tiene algún sentido que esa voz se equivoque. No tiene ningún sentido. Es como si tú dijeras, mira, la asesoría que me está haciendo Yeshua en realidad es regular nomás, reguleque. No puede ser. Regular bajo. ¿No? Se está equivocando. No tiene sentido, ¿cierto? La intuición puede ir acompañada con un temor, porque a veces cuando tenemos que tomar una decisión, pero sentimos ese temor dentro de nuestra alma, es mejor hacerlo, ¿o no? Ya. Entonces, aquí hay un matiz en esta pregunta que es interesante. La intuición no va acompañada del temor. O sea, la intuición no viene con temor. No viene. Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué entonces me da temor? Bueno, es que viene de otra fuente, no viene de la intuición. Entonces si tú dices, ¿la intuición puede ir acompañada con un temor? No. Como de la fuente original, no. Se puede, exacto, sí. ¿Se puede contaminar con temor? Sí. ¿Dónde se contamina? Cuando pasa a través del ego. Si esa intuición tú la pasas a Binah, a tu Binah que está conectada a la Jochma con el árbol de la vida, no se llena de miedo, se llena con una racionalidad que le va a dar una forma material después. Entonces,
¿Puede ir acompañada con temor? La respuesta es sí, claro que sí, si es que en esa bajada se contamina con el ego. Entonces, ¿y por qué se contamina con el ego? Va a depender de nuestra conexión interior. Y recordemos que cada vez que viene una intuición, esto sí es principio, cada vez que viene una intuición, cada vez que tú captas una intuición, que es la voz del Padre, y el ego se da cuenta que tú la captaste, inmediatamente va a querer corromperla. Y lo primero que le echa mano es el miedo, pero eso no es de la intuición, es de esto. Ahora, lo que se llama el camino espiritual o la fuerza del Ruach es justamente que cuando viene el ego, viene aquí esta luz, ¿cierto? Este rayo de luz bajando puro, y viene el ego a ensuciarlo, a corromperlo, tu Ruach se coloca en la mitad. Y dice, no. ¿Cierto? Entonces, y no deja que ese miedo corrompa la intuición. Entonces, claro, eso no siempre es tan simple, pero no viene con temor. Catherine dice, si Binah no está encendida, ¿la intuición decae o está pero no le hago caso? La Binah no tiene que ver con la intuición. La intuición tiene que ver con Jochma. Entonces, si tú dices, si Binah no está encendida, ¿la intuición decae? No, la intuición no decae. Lo que va a decaer es que no vas a poder darle la racionalidad a esa intuición. Por ejemplo, la intuición te está diciendo que tú hagas esto. Mi razón del ego lo juzga como absurdo, ¿cierto? Pero Binah, si está correcta, inmediatamente Binah toma esa intuición y descubre la lógica. Dice, tiene sentido. Tiene sentido que yo haga este giro ahora para allá. Tiene todo el sentido. Pero como mi Binah está desactivada, está desconectada, es tomada por la Binah del árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces que le da un sentido equivocado y dice, no tiene sentido, no encuentro la lógica de esta intuición. Y no es que la intuición no tenga la lógica, lo que pasa es que tú tienes inactivo el decodificador que es Binah para darle esa lógica. Entonces, no es que decaiga la intuición, va a decaer entonces la capacidad de respuesta. Tu respuesta va a ser lenta, porque como no tienes Binah del árbol, te va a llenar de miedo. Y la respuesta entonces va a ser lenta, y bueno, hasta que puedas tener la capacidad de seguir la intuición. Siento que una forma fácil de reconocerlo es que la intuición nunca le da miedo que la intuición que te llegó no funcione. Entonces nunca te da miedo la intuición, así como, deberías salir de tu carrera y dedicarte a esto. No te da miedo lo que quieres hacer, te da miedo que no te funcione. Entonces hay que separar también, como digo. Sí, este es un tema muy bonito porque es esencial meditar en qué es la intuición. Eso es muy esencial, porque mientras uno no entienda lo que es la intuición, siempre le va a dar la posibilidad de dudar de ella. Pero por eso pongamos esta imagen. Si realmente nosotros creyéramos que la intuición es la voz de Yeshua o del Padre, ¿qué posibilidades reales hay de que eso sea un error? Ninguna. ¿Podemos darnos cuenta de eso?
de que no hay ninguna posibilidad de que lo que está diciendo la intuición en nombre del Padre sea algo equivocado. Eso es imposible. Es como si Yeshua mismo estuviese hablando aquí, afuera nuestro. La única diferencia es que está hablando adentro. Entonces, es así de real. La voz de la intuición es la voz del Padre. Entonces, si es la voz del Padre, entonces, ¿qué mal puede traer? ¿Qué error puede traer? ¿Qué perjuicio me puede traer? Ninguno. La intuición no siempre es de el Padre. El ego no tiene. El ego no tiene intuición, porque la intuición viene por Jochma. El ego lo que tiene son muchas voces que van hablando dentro para desconectarnos de la intuición. Eso sí. Entonces, por eso yo sugiero que para entrenarse en esto, meditemos en qué es la intuición. Y lo más probable es que si uno duda mucho de la intuición, es porque todavía en el fondo de su corazón no tiene conciencia de que es la voz del Padre. Porque pensemos que si nosotros tuviésemos un maestro, supongamos que tuviésemos físicamente un maestro, pero el más sabio de los maestros lo tenemos a disposición nuestra todo el día. Le decimos, maestro, ¿me puedes decir ilumíname aquí, qué tengo que hacer? ¿Dudarías de? No, porque en el fondo es el más sabio de los maestros y está ahí para ti, para ayudarte. Entonces tú le das validez a la voz de ese maestro, entonces sigue su guía. Bueno, la intuición es más grande que cualquier maestro que te pueda decir algo. Entonces, pero uno no tiene esa conciencia, por eso sugiero que si hay mucho todavía como dudas de la intuición, trabajar este concepto que es capital. ¿Qué es para mí la intuición? ¿Qué realmente estoy entendiendo como intuición? Hasta que en algún momento tenga el Da'at, tenga la conciencia que la intuición es la voz del Padre dentro de mí. Cuando eso ocurra, ya no van a funcionar los miedos. Porque en el fondo tú vas a tener tanta seguridad que esa voz es la voz de Yeshua dentro de ti, que ya no va a tener cabida el miedo. Esa es la idea. Por eso es tan importante preguntarse qué es para mí la intuición. Si yo no puedo reconocer la intuición, es que todavía no conozco bien al Padre. No tengo mucha relación con Él. Puedo tener una relación intelectual, puedo tener una relación de aquí para afuera, pero no tengo una relación íntima todavía con Él. Entonces, como no tengo una relación íntima con Él, ni siquiera puedo captar cuál es su voz. Ya, esa es una. Y la otra es que cuando tú ya sí captas su voz, pero igual me lleno de miedos, es que todavía entonces no tengo suficiente emuná. Mi emuná es débil. A lo mejor puedo escucharlo, a lo mejor puedo tener mucho amor por el Padre. Incluso puedo tener una buena conexión en Jochma. Incluso puedo tener una linda meditación. Puedo sentir al Padre dentro de mí, puedo sentir su luz, puedo sentir lo que me dice. Pero una vez que salgo de la meditación, digo, no, porque eso es muy complicado. Entonces, si pasa eso, hay una intimidad con el Padre,
pero ahí está reflejando que la emuná es débil. Entonces, ¿y qué pasa cuando la emuná es débil? La energía queda hasta ahí nomás. No se plasma en el plano físico. Por lo tanto, toda esa experiencia bonita que yo tengo con el Padre arriba y recibo, termina no llegando a Malhut. Y si no llega a Malhut, no hay reino. Y si no hay reino, no hay verdadera felicidad en la vida. Sí, pero yo diría que el ego da muchas ideas. ¿No? Muchas ideas, porque todos los miedos son ideas. Por ejemplo, el Padre te propone algo y inmediatamente, porque el ego ¿cómo ataca? Ataca con ideas, con pensamientos. Esos pensamientos son los que generan después emociones. Entonces el ego sí genera muchas ideas contrarias a la idea de la intuición. De hecho, la intuición generalmente es una idea madre, pero el ego genera muchas ideas mini ideas. Entonces, por ejemplo, tú tienes que ahora ir de aquí para acá y empieza. Y la cosa económica, y la cosa social, y la cosa acá, y la cosa allá. Entonces, muchas ideas que atacan la idea madre y la van tratando de debilitar. Entonces, sí hay muchas ideas que vienen del ego, porque el ego lo que se toma justamente es la mente. Puede ser que en algún momento la acción a tomar o la decisión sea no actuar, o sea, quedarse como estoy. A lo mejor puede haber una presión social para que yo tenga que hacer algo, pero la intuición me dice que no haga nada, que en ese momento estoy bien haciendo lo que tengo que hacer. Puede la intuición decirte estás en lo correcto, y lo que genera ansiedad es justamente la presión externa de que te trata de que tú hagas una cosa. Entonces también sería como al revés. Entonces la intuición a veces te puede impulsar a un actuar de un cambio, o te puede decir mantente ahí a pesar de que todo lo que externamente te está diciendo, todos te están diciendo que tú hagas algo. Y tú dices, no, si yo no tengo que hacer eso, ¿por qué tengo que hacerlo? Si yo siento que no, eso no tengo que hacerlo. Entonces, ahí tú tienes que, sería como la otra cara, pero el principio es el mismo. Si tu intuición te dice que no tienes que actuar, no actúas. Supongamos que una persona cambiarte un trabajo, puede ser que... Claro, te ofrecen un puesto de trabajo, un puesto de trabajo en otro país, con mucho más plata, mucho más prestigio y mucho más todo. Entonces todo el mundo dice, pero ¿cómo no lo vas a tomar? Si todo el mundo quisiera estar en tu situación, no tengas miedo de cambiar, atrévete. Y tú internamente dices, pero si estoy haciendo yo lo que tengo que hacer, no quiero ir a hacer esto. Entonces ahí el principio es el mismo. La intuición, si te está diciendo, a pesar de que todo lo externo, todo el consciente colectivo te está diciendo no hagas eso, haz eso, y tu intuición te dice no, estás bien aquí, tienes que quedarte donde estás. Yo antes de venir a estas clases no iba a la iglesia, pero ahora tengo miedo de decirles que estoy tomando estas clases. Pienso que me dejarán de hablar las personas que conozco de esa iglesia, pero yo me siento bien aquí. ¿Qué hago? Mi intuición me da la razón de que aquí me han ayudado mucho a entender quién soy yo, quién es Dios en mí, pero bien explicado. Lo que tú dices refleja que tú sabes lo que tienes que hacer. Lo que pasa es que hemos visto que no siempre lo que uno sabe que tiene que hacer es muy fácil, ¿cierto? Yo creo que siempre que uno va a seguir su intuición, tiene que saber que puede haber un juicio del consciente colectivo. Ya sea en el caso anterior que tú no haces nada,
o no es que no haga nada, quedas donde estabas o haces un cambio, va a haber un juicio del consciente colectivo porque no entiende. A eso se refería Yeshua de las bienaventuranzas. Felices ustedes cuando hablen mal de ustedes, cuando digan que eres un tonto, que cómo se te ocurre, que cómo no aprovechaste eso, que te están lavando el cerebro y que estás haciendo tontera. Felices ustedes cuando hagan lo que su alma les dice. Entonces, no te preocupes, es parte del camino que cuando uno toma la decisión de seguir a su alma, se levanten voces contrarias. Eso es parte, siempre va a estar. Y no hay que desechar las otras personas, sino entender que no entienden mi decisión y seguir teniendo el corazón abierto hacia esas personas, pero que ese juicio no frene tu decisión. Si tú estás contenta con lo que has recibido acá y estás contenta en estas clases y en esta comunidad, mantente aquí. Y el día que no estés contenta y te quieras partir, parte libremente. Quiero recordarles la terapia que estamos haciendo, el servicio de sanación cabalística nazarena, que hay un grupo de terapeutas muy bueno que se está trabajando con esta técnica que es muy poderosa. Es una terapia, recuerden, que no tiene un costo fijo, sino que se hace un aporte voluntario. Entonces los interesados para recibir a sanación@yeshua.cl. También si tienen preguntas a yohanan.kabbalah@yeshua.cl. Yo a veces me demoro un poco en responder, pero agradezco todas las preguntas y las vamos a ir respondiendo en los videos. Expliqué que en la tradición cabalística nazarena hay 4 tesoros que son el Padre, Jehová, el Mashiach y Yeshua, en la Torá, que es nuestra instrucción, e Israel, que es nuestra comunidad, entendida como toda la comunidad de aquellos que quieren caminar hacia Elohim. Entonces, Jehová, Yeshua, Torá, Israel, se hace un mantra, que es el que vamos a cantar ahora. Jehová, Yeshua, Torah, Israel. Jehová, Yeshua, Torah, Israel. Jehová, Yeshua, Torah, Israel. Jehová, Yeshua, Torah, Israel. Muy bien. Shabbat Shalom, Alejem. Shalom. Shabbat Shalom. Toda Rabá.